Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro Gibraltar, la segunda rendición, escrito por José Manuel García Margallo y Fernando Guidazu y publicado por la editorial Almuzara. Yo soy Diego Afonso y me gustaría agradecer a Almuzara y a Thinking Heads por hacer posible la publicación de este libro y organizar este pequeño evento, este encuentro, esta charla, porque en cualquier caso nos hubiera gustado hacer una presentación abierta al público, pero las circunstancias mandan y hemos tenido que adaptarlo. Estamos muy contentos porque nos acompaña en esta conversación don Inocencio Arias y los autores Fernando Guidazu y José Manuel García Margallo. Inocencio Arias, muchos de ustedes seguro que ya lo conocen, es un diplomático con una muy extensa carrera desarrollada, desempeñada en varios continentes y además se ha encargado de tareas en distintos gobiernos, ¿no? Fue portavoz de Exteriores con Unión de Centro Democrático, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Secretario de Estado y subsecretario en el gobierno de Felipe González, embajador en la ONU durante el gobierno de José María Aznar y también fue presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo. Ha publicado diversos libros, los suyos, los dos últimos, más recientes, son Los presidentes y la diplomacia, publicado en el año 2012, y uno que el título es genial, Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, publicado en el año 2016. Fernando Guidazu es licenciado en Economía y Derecho, es miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ha desempeñado distintas tareas en el ámbito de los asuntos exteriores. Él fue director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y secretario de Estado para la Unión Europea. Y además me agrada contar que en los próximos días Fernando va a publicar el libro Historia de la novela popular española, en un periodo que abarca de 1850 al año 2000 y que publica el sello Ediciones Ulises del grupo editorial Renacimiento. Así que enhorabuena, Fernando. Y por último, José Manuel García Margallo, ustedes lo saben, él es europarlamentario por el Partido Popular Europeo, donde lo ha sido, donde ha desempeñado esa labor durante casi 2 décadas. Él fue además vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ha sido también ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España de 2011 a 2016 en el gobierno de Mariano Rajoy y su trayectoria es desde luego también muy extensa. Él inicia su carrera política en la transición, él fue diputado a Cortes Constituyentes por Unión de Centro Democrático y ha sido diputado en varias etapas. También tiene muchas publicaciones, pero podemos destacar las dos últimas. Por una convivencia democrática, publicado en el año 2017, y Memorias heterodoxas, publicado recientemente en el año 2020. Y si les parece, podemos abrir una charla, un intercambio de impresiones sobre los temas principales del libro. Gibraltar, la segunda rendición, es un balance, un repaso histórico, político y diplomático del conflicto de Gibraltar. Ustedes lo saben, Inglaterra conquistó, hizo posesión del Peñón de Gibraltar en el marco de la Guerra de Sucesión Española, en el siglo XVIII, y bueno, este conflicto persiste hasta el día de hoy, ¿no? Un conflicto secular con distintos hitos, pero que ha permanecido fundamentalmente estancado. Sin embargo, en recientes tiempos, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, pues se abre una oportunidad única, ¿no? Que probablemente no se volverá a dar en el futuro y desde luego nunca se dio en el pasado, y es que cualquier acuerdo al que pueda llegar Reino Unido con la Unión Europea sobre Gibraltar no saldrá adelante si no cuenta con la ratificación, con la aprobación expresa del Gobierno de España. Y esto nos otorga una baza fundamental para poder intentar negociar, redefinir los términos del estatus de Gibraltar, que como ustedes saben es una colonia, la última que persiste en territorio europeo. Lo que sí quiero constatar es que aquí con este gobierno, y si me apuran con el gobierno anterior, hay un punto de ruptura. Desde 1704, que es efectivamente cuando Gibraltar es ocupado por los británicos, todos los gobiernos de izquierda y derecha han considerado la recuperación de Gibraltar como una cuestión de dignidad nacional, que afecta a su idea de España.
En este momento se ha producido una ruptura, porque el Brexit, como iremos viendo, abrió una ocasión de oro para haber avanzado en el proceso de recuperación de soberanía, y eso se ha desaprovechado. Y estábamos hablando antes que cuando digo ruptura, es ruptura ahora. Es decir, los gobiernos socialistas, especialmente de Felipe González, que sí tenía una idea de España, siempre apostaron por la recuperación de Gibraltar. Yo recuerdo cuando se produce la discusión, siendo presidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, de la entrada de España en la Alianza Atlántica, Gregorio Peces Barba, el portavoz del Partido Socialista, dice que hay 3 condiciones para que podamos entrar, para que ellos acepten la entrada en la Alianza Atlántica. 2 que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando: la desnuclearización del territorio español en su totalidad y la recuperación de la soberanía de Gibraltar. Literalmente dijo que sería una vergüenza entrar en la Alianza Atlántica sin haber recuperado Gibraltar. Eso se rompe ahora. El gobierno ha aceptado que el Brexit se sustancie sin avanzar en el proceso de recuperación, que era la propuesta que nosotros habíamos puesto encima de la mesa, que habíamos llevado a las instituciones europeas, a todas las cancillerías y a las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante? En mi opinión, por 3 razones. Primero, porque acabaría con la última colonia que hay en Europa. En estos momentos hay solo 17 colonias pendientes de descolonización. En Europa, 1. En África está el Sáhara Occidental, Santa Elena y alguna otra isla, y los otros son islotes en el Pacífico o en el Caribe. Yo pregunto, si fuese a la inversa y España tuviese una colonia en Brighton y se presentase una ocasión como esta, ¿el Reino Unido aceptaría o no? Y no es una pregunta retórica. Tú recordarás, Chencho, cuando España pide el ingreso en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea, Margaret Thatcher, que a la sazón era la primera ministra de Gran Bretaña, a gritos dijo: o se levanta la verja, o se abre la verja, o España no entrará. Por tanto, acabar con una colonia. Segundo, acabar con un paraíso fiscal. Aquí la izquierda, me decía mi buen amigo, al que cada día echo más de menos, Alfredo Pérez Rubalcaba, decía: a los míos lo de la soberanía no les parece una cosa viejuna, franquista, pero lo de los paraísos fiscales sí. Bueno, ahora han aceptado tener un paraíso fiscal en las puertas de casa. Y no es un paraíso fiscal menor. Fernando se acordará, el año anterior a que pusimos los controles en 2014, entraron en Gibraltar 124 millones de cajetillas, que pasaron en su práctica totalidad de España. Si se hubiesen quedado en Gibraltar, eso hubiese supuesto que hasta los niños de pecho fumaban 10 cajetillas al día. Hay, en este momento, es sede de 80.000 sociedades, 25.000 de ellas financieras, y es sede de las empresas de juego online que acaparan el 60% del juego mundial. Segunda razón, acabar con un paraíso fiscal. Y tercera razón, y con esto termino, acabar con la situación de dependencia del campo de Gibraltar respecto a Gibraltar. En el libro decimos: el Reino Unido tiene una colonia en España, que es Gibraltar, y Gibraltar tiene otra colonia en España, que es el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar tiene una renta per cápita el año pasado de 92.000 euros, la línea de 20.000. La mayor diferencia que existe en el mundo, mayor que la frontera de Estados Unidos-México. En el Peñón, el año 2018, había 43 personas en paro. El paro en el campo de Gibraltar está en el 35, el 36%, por no hablar del paro juvenil. Una situación, decía un eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, que es una economía extractiva que vampiriza la posibilidad de Gibraltar. Esto lo hemos consagrado. ¿Quién va a invertir en Gibraltar? ¿Quién va a establecer una empresa en el campo de Gibraltar si puede establecerla en el Peñón de Gibraltar, con la diferencia de que en el campo tiene que pagar impuestos y en el Peñón no, y los dos tienen acceso al mercado interior? Esas son las razones que, a mi juicio, tienen que ver. Pero resumo, esto tiene mucho que ver con la idea de España, con la dignidad de España y con la pérdida de noción que ha tenido este gobierno, rompiendo la tradición socialista. Esto pasa hoy en Gibraltar, pero mañana puede pasar en Cataluña. Eso de la zona de prosperidad común de que habla González Laya, ¿por qué no se hace en Cataluña? Si la soberanía ya no importa, no tiene valor, y la bandera tampoco tiene valor, pues estamos en una discusión en que los términos son diferentes.
Bueno, lo de la zona de propiedad común a mí personalmente me parece un camelo. Pero en fin, vamos con el libro. Este libro, diré yo algo sobre las calidades del libro, de que vosotros sois los autores, os dará vergüenza. Este es un libro para una persona que le interese la historia, una persona que le interesa la diplomacia, la política exterior. Es un libro muy útil, muy interesante, muy ameno y es muy legible, se lee con mucha facilidad, hay una enorme claridad. Además, hacéis un recorrido histórico, nunca es pesado ni farragoso, y luego al plantear propuestas o al plantear el cinismo intermitente en Gran Bretaña, lo decís sin pelo en la lengua porque habéis hablado claro. Entonces, se me ocurren varias preguntas, pero voy a hacer una que es una de las tesis del libro fundamentales. Decís en el libro que la situación actualmente con el Brexit es insostenible para Gibraltar, y luego decís mucho que en estos momentos, una idea que me ha encantado, que en estos momentos España tiene por primera vez desde el año 1713 la sartén por el mango. Pues esa es mi primera pregunta. ¿Por qué la situación es insostenible y por qué tenemos de forma tan clara la sartén por el mango y no debemos desaprovecharla? Sí, bueno, también completando, la verdad es que José Manuel ha dicho prácticamente todo lo que se podía decir, pero bueno, por añadir alguna cosa más, la salida del Reino Unido de la Unión Europea significa que Gibraltar queda fuera de la Unión Europea, porque es un territorio que no está, cuyos asuntos exteriores no están representados por ningún Estado miembro. Y la única forma que tiene Gibraltar de permanecer en alguna medida dentro de la Unión Europea es gracias a España. Es decir, que por primera vez España tiene la llave de la prosperidad de Gibraltar. Y aquí viene la pregunta de lo que hace un momento señalaba Chencho. Gibraltar tiene una renta per cápita que es la tercera mayor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene Gibraltar? No tiene industrias, no tiene industria automovilística, no tiene agricultura, no tiene pesca, no tiene nada. ¿Cuáles son las industrias de Gibraltar? ¿Cuáles son las grandes empresas de Gibraltar? Pues sencillamente despachos de abogados. Es decir, Gibraltar basa toda su prosperidad en su régimen fiscal. Y el régimen fiscal es una consecuencia de haber entrado en la Unión Europea en unas determinadas condiciones, que le permiten, por una parte, tener una fiscalidad prácticamente cero para las empresas y muy baja para los productos, lo cual favorece el contrabando y el fraude fiscal o la evasión fiscal, y por otra, las empresas gibraltareñas podían prestar libremente servicios en la Unión Europea, porque se aprovechaban de las libertades comunitarias. En el momento en que Gibraltar queda fuera de la Unión Europea, se les corta la fuente de ingresos. Y es muy curioso que en todo este debate reciente, Gibraltar ha conseguido imponer asombrosamente a la propia España sus propios dogmas, que lo único que importa y lo único que hay que resolver es el problema de los trabajadores españoles. Y que hay que compartir su prosperidad. Y claro, nadie pregunta qué prosperidad es esa que hay que compartir. El fraude fiscal, la evasión fiscal, el contrabando, esa es la base de la prosperidad. Entonces, no, repartir eso significa hacernos cómplices de ese fraude fiscal y de ese contrabando. España en estos momentos tenía la posibilidad de restablecer una situación que no existía desde antes de la entrada, no ya de España, sino del Reino Unido en la Unión Europea, que era el control de la verja y el control fiscal. Si esa oportunidad se pierde, en estos momentos Gibraltar, bueno, realmente nunca volverá a ser español, porque si tienen todo lo que podían conseguir estando en la Unión Europea, no tendrían ningún aliciente para entrar en España el día de mañana. Entonces, por esa razón, estamos en una encrucijada realmente importante. Es el único momento, como decía hace un momento, en el cual España tiene la sartén por el mango. El único momento en 200 años de historia en los cuales podemos nosotros decidir el destino de Gibraltar. Y entonces la cuestión es aprovechar esa oportunidad. Yo quería hacer una pregunta a mi antiguo jefe y ministro sobre dos temas concretos que inmediatamente un opositor a la línea de hablar claro con Gran Bretaña inmediatamente salta. ¿Qué ocurre si España se pone entre comillas dura? Primero,
¿Es fáctica y jurídicamente posible que digamos, no, ahora va a ir verja y aquí va a una frontera porque quiero que la haya? Y segunda pregunta, ¿eso va a perjudicar sensiblemente a los 8, 9, 10.000, porque no sabemos nunca cuántos son, trabajadores españoles allí, lo cual van a formar con los alcaldes y los diputados de la zona un lobby de presión que le va a apretar las tuercas al ministro? ¿Cómo se salvaguarda eso los trabajadores? Y sobre todo, porque a mí me lo pregunta mucha gente cuando voy dando conferencias de Gibraltar, ¿pero España podría cerrar la verja ahora mismo? Pues esa es la primera pregunta. Vamos a ver, yo quiero, como ha explicado Fernando, Gibraltar entra en la Unión Europea al mismo tiempo que el Reino Unido. ¿Por qué? Por aplicación de un artículo muy importante, que es el 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice: los tratados se aplicarán a aquellos territorios cuyas relaciones exteriores corran a cargo de un Estado miembro. Eso se cumplía con el Reino Unido. Cuando el Reino Unido se va, deja de cumplirse. Si deja de cumplirse, hay que buscar una solución jurídica. ¿Qué dice el Tratado de Utrecht? Que si el Reino Unido alguna vez cede su soberanía, tiene que volver a España. ¿Qué dice Naciones Unidas? Y Chencho ha sido embajador. Naciones Unidas ha sido muy claro y todos decimos que hay que respetar la ley internacional. Primero, que es una colonia, insisto, solo hay 17. Dos, que tiene que resolverse por una negociación entre el Reino Unido y España. Entre el Reino Unido y España, teniendo en cuenta los intereses de Gibraltar, pero el Reino Unido no se sienta en la mesa de negociación. Tres, que se aplica el principio de integridad territorial y no el de libre determinación. Y si se comparan las resoluciones sobre Sáhara y sobre Gibraltar, son muy claras. Por tanto, no había otra. ¿Cuál era la posibilidad? España decir: oiga, si ustedes quieren seguir en la Unión Europea, y así lo pidieron un 99% en un referéndum porque es su forma de vida, ustedes tienen que aceptar que las relaciones exteriores las lleve otro Estado miembro. Ese Estado miembro, de acuerdo con Utrecht y Naciones Unidas, solo puede ser España. Si no hubiesen querido entrar, hubiésemos podido cerrar la verja. Nosotros éramos miembros de Naciones Unidas, se cerró la verja y evidentemente nadie dijo que eso era una violación del orden internacional, porque se cerró. Porque el Reino Unido es muy curioso, la primera vez que se discute la 1514, que es la resolución que habla de integridad territorial y restitución a España, el embajador, que se llama King, dijo en el Comité Espacial: ustedes voten lo que les dé la gana, que el Reino Unido no piensa hacer ningún caso a esto. Por tanto, estaban en flagrante contradicción con la ley internacional y por tanto podíamos cerrarla. Y ahora volvíamos a la situación anterior, porque ya la ley comunitaria no se aplica, puesto que el Reino Unido se ha ido. In is in y out is out. Utrecht y Naciones podíamos hacerlo. Segundo, la solución que nosotros proponíamos, por supuesto, resolvía el tema de la verja y, por supuesto, resolvía el tema de los trabajadores, porque con la soberanía Gibraltar formaba parte de la Unión Europea y Schengen, seguía formando parte del territorio comunitario. Era una solución win-win. Lo que sí tienen razón es que se les ha prometido tantas veces en el campo de Gibraltar que iban a crear planes especiales para que no dependiesen del Peñón y no se ha cumplido, que no se lo creían. La solución que nosotros proponíamos, insisto, era la cosoberanía y una zona franca, como en Dubái o los que hay en Croacia o en Polonia, que garantizaba los derechos de los trabajadores españoles. La pregunta es: oiga, primero no me lo creo. Y eso que quieren ustedes hacer de una zona económica especial no es para pasado mañana y yo tengo que comer todos los días. La respuesta era: para hacer esta zona económica especial, lo primero que hay que hacer es rehabilitar la zona, porque nadie va a ir a una zona tan degradada. Y puede usted dar trabajo. Estamos hablando de 10.000 trabajadores. Solo con lo que nos ahorramos porque no hagan contrabando, con los impuestos tal, lo podríamos pagar. Pero es que además, si la cuarta economía de la eurozona no es capaz de resolver el problema de 10.000 trabajadores cuando tiene una ocasión en 300 años, apaga y vámonos. Pero hay un gobierno que tenga los pantalones de decir: yo voy a solucionar este problema no a largo plazo, a medio plazo, voy a solucionar. Pero ahora, desde luego, a ustedes, si los llanitos, los gibraltareños, no los dejan entrar, ustedes... Hay un gobierno que... Primero, Chencho, hay una cosa en el libro que quiero decir porque es muy graciosa. Cuando se hace la verja, hay un autor inglés, lo contamos ahí, que dice que hay que mantener una vía de comunicación. Dice: para que entre el servicio doméstico y los albañiles y para que ellos puedan salir a cazar el zorro en Andalucía. Bueno, esa es la concepción colonial que hay desde Gibraltar a Gibraltar. Claro que el gobierno, nosotros
Bueno, por eso nos echaron, claro, porque nosotros dijimos lo que hay que hacer es esto y por eso se logró que Naciones Unidas dijeron, de acuerdo, no habrá ningún acuerdo, Unión Europea, Reino Unido sobre Gibraltar sin que España nos dieron la llave. Y cuando nos han dado la llave, hemos dicho, pues hagan ustedes lo que quieran. Nos metemos en Schengen, nos metemos en la Unión Europea. Claro, la pregunta es, oiga, es que lo han convertido en Mónaco. Claro, si tú puedes vivir en Gibraltar sin pagar impuestos, pasando a España todos los días a la Costa de Sol, con todas las infraestructuras españolas, la sanidad española, ¿por qué razón vas a querer ser español? Es decir, ¿qué monegasco quiere ser francés? Claro. Bueno, y más aún, ¿y qué gana el Reino Unido dejando Gibraltar si la base la estamos pagando nosotros? Claro, es que la base, que es lo que le importa al almirantazgo, la pagamos nosotros y la base es una amenaza estratégica. Nosotros tuvimos un problema con el barco aquel ruso que se pusieron como panteras cuando fue a Ceuta, porque decían que amenazaba a Gibraltar. Oiga. Claro, el problema de los y el Vilo, bueno, los que sean, porque no sabemos el número de españoles que trabajan en Gibraltar. 9.000, es igual. Es un problema, realmente es un problema social y político, primero porque es una gente que no la puedes dejar tirada, eso es verdad, y segundo porque son votos, que eso es lo que les preocupa a todos los gobiernos. Claro. Pero que incluso un alcalde del PP de un pueblo que sea diría, no me incordie usted. Claro, porque es muy duro porque decir, los bares de allí dependen de la gente de Gibraltar. Pero aquí, no son los trabajadores, son los bares y los... Son rehenes, exacto. Es que claro, allí se ha creado una especie, como lo decimos en el libro, de colonia de la colonia. Entonces, la cuestión es, nosotros en el libro damos una alternativa, que era la cosoberanía, ¿no? Que es un paso para la soberanía futura, pero es un periodo, digamos, de transición. Pero sobre todo lo importante es una cosa, es la prosperidad compartida, es decir, cambiar el tipo de prosperidad. No es lo mismo la prosperidad actual, que es una prosperidad ficticia, basada en la diferencia fiscal y basada en una economía parasitaria, es decir, Gibraltar parasita a España y emplea a 10.000 personas a las cuales tiene como rehenes. Pero es una economía falsa, es una economía artificial. Lo lógico es desarrollar la zona, buscar proyectos conjuntos industriales, potenciar el puerto, potenciar el suministro de combustible, desarrollar industrias. Hacer un aeropuerto como demanda. Entonces esa sí que es una prosperidad real que beneficia tanto a los gibraltareños como a los españoles. Lo de ahora es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, cierto, pero ellos no se dan cuenta de eso. Entonces, supongamos por un minuto, que no hay que suponer, es un hecho, que ellos, los gibraltareños no aceptan para nada la cosoberanía. Bien. Y que en España tuviéramos un gobierno, porque este no lo veo claro, este gobierno yo no veo claro que quiera hacer de esto un issue, un asunto en la política exterior. Veo que está pasota por lo que sea. Supongamos que tuvieras un gobierno que diga, mire usted, es que tengo la sartén por el mango y no puedo desaprovechar la oportunidad. Es que el destino me lo ha puesto a huevo. Entonces tengo que hacer algo. ¿Qué podría hacer ese gobierno español que fuera no injusto, ni trapalón, ni saltarse a la realidad internacional, pero quisiera ser firme con los gibraltareños? ¿Qué podría hacer para efectivamente demostrarle que tenemos la sartén por el mango? Primero lo tiene que hacer con los británicos. Será más fácil si los gibraltareños se convencen, pero hay que hacerlo. Y eso estuvo a punto de salir en 2002, con Stroy, Piqué, Aznar y Blair. Y no salió porque entonces no tenían incentivos para hacerlo. Pero ahora sí, porque se me ha dicho, si quieren ustedes en la Unión Europea, me aceptan la cosoberanía en temas muy concretos. Exteriores, defensa, control de fronteras, asilo e inmigración. El resto, las instituciones de autogobierno, doble nacionalidad y esa zona especial, lo mismo que hay en Polonia, en Croacia, en Italia, que hubiese tenido además ayudas de la Unión Europea, lo mismo que dieron ayudas para resolver el problema irlandés. Pero ellos no te lo van a comprar. No lo entiendes, pero mira, te voy a contar una cosa. Ahí estuvieron sentados dos señores que de verdad mandaban en Gibraltar y siguen mandando en Gibraltar. Y lo entendieron. Y el resumen es, si apretáis, esto habrá que considerarlo. Lo que pasa es que... ¿Cómo apretamos? Con un gobierno español que quisiera apretar. El problema, para ser muy claro, es que cuando nosotros salimos del Ministerio de otras cosas por mantener la postura de firmeza, y se nos sustituyó por un magnífico diplomático, es Alfonso Dastis, que lo primero que dijo, después de una reunión con la vicepresidenta, como contamos en el libro, es que España no iba a plantear la cuestión de la soberanía. Entonces habías entregado todas las armas. Y la argumentación es que
Los británicos no quieren, digo, pero lo importante no es lo que quieren los británicos, es qué quiere España. Y España parece que no quería nada, por eso empezamos con una cita de Unamuno que se llama la no voluntad nacional. Dice, España no quiere nada, quiere que la dejen en paz, y dice, así, hasta Dios la ha dejado de su mano. A mí esto de Gibraltar me parece un síntoma del debilitamiento de la idea de España. Es importante en sí mismo, pero es importante en cuanto síntoma. Y ahora que vamos a ir, después del domingo, a una mesa de negociación entre un gobierno que será independentista y este gobierno que tiene un ministro de Administración Territorial que cree que en España hay 8 naciones, pues me temo lo peor. Sobre todo si me acuerdo cuando Zapatero, que es el padrino de Sánchez, dijo que nación era un concepto discutido y discutible. Oiga, ¿cómo que discutido y discutible? Si usted forma parte de un gobierno que no sabe qué nación gobierna o qué tipo de nación tiene, porque aquí vale todo, una España plurinacional, confederal, medio pensionista, no se sabe dónde vamos. Sí, pero no, es interesante lo que dices, pero igual que a un separatista catalán no se le puede convencer de que está bien en España, que no se le asfixia económicamente, que no se le humilla culturalmente, y que está teniendo ventajas que otras partes de España no tienen, no se le convence. Él está con su idea de que con España están sufriendo. Es que es un mito. Es un mito total, es una falacia y una sandez. Y los mitos no se combaten racionalmente. Bueno, pero entonces, trasplantemos el caso a Gibraltar. ¿Cómo va a ser complicado convencerle a ellos que el libro está muy bien explicado, las ventajas que tenía la cosoberanía, está muy bien explicado, pero ¿cómo se les convence a ellos, si no quieren venirse a razones, cómo se le aprietan las tuercas económicamente para que lo noten en sus bolsillos, que estarían mejor con una cosoberanía con España a 50 o 60 años? Claro, vamos a ver, nosotros no proponemos eso, pero evidentemente el cierre de la verja es el final de Gibraltar. Y el cierre del aeropuerto... Cayó el 25% del Producto Interior Bruto. Y el cierre del aeropuerto, porque no olvidemos que el aeropuerto, por sus circunstancias geográficas, gran parte del tiempo los aviones no pueden despegar ni aterrizar sin entrar en territorio aéreo español. Pero ahora les van a dejar. Entonces, Gibraltar tiene mucho que perder. Es decir, en una situación de absoluto enfrentamiento, que nosotros no proponemos en el libro, pero en una situación de absoluto enfrentamiento, tiene mucho que perder. Y su gran baza, que son los 10.000 españoles que trabajan allí, eso no puede ser un problema para la seguridad social española. Tenemos 4 millones de desempleados por 10.000 más. Fernando, para una persona racional y fría y que se abstraiga del momento en que vivimos, correcto. Es una barbaridad que un país dependa, pero para este gobierno y para la situación española actual, eso pesa enormemente en la decisión del Ejecutivo. Sí, pero el problema... Vamos a olvidarnos de la soberanía, que hay mucha gente que eso no le importa. Vamos a olvidarnos de la segunda parte de la soberanía, que es que hay una parte del territorio que está ocupada ilegalmente. O sea, es como si mañana una potencia extranjera ocupa Cádiz. Es una invasión. Vamos a olvidarnos de eso. Tenemos una economía parasitaria, que es la de Gibraltar, que vive a costa de la hacienda española, con el contrabando y con el fraude fiscal. Y eso genera unos ingresos y unas pérdidas, unos ingresos para Gibraltar y unas pérdidas para la hacienda española muchísimo mayores de los ingresos de los 10.000 trabajadores. Además no se van a poder mantener porque la Unión Claro. Europea no lo va a tolerar. Claro. Bueno, ¿y eso se frenaría tomando la medida drástica de cerrar la verja? Pues hombre, con la legislación comunitaria actual, que hace que Gibraltar ya no tiene libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de mercancías, libertad de movimientos de capitales y libertad de prestación de servicios, las empresas gibraltareñas ya no podrían operar en España, eso dificultaría la evasión fiscal y ya no podría haber contrabando. Entonces, es que eso es cegar las vías de ingresos de Gibraltar, porque es que la base ya no da ingresos. Pero fácticamente, ¿qué haríamos con los 10.000 personas? Es que ese es el tema. Estamos pendientes de esas personas y es muy normal que estemos pendientes. Hombre, yo les comprendo, si yo fuera gibraltareño, vamos, pues si yo fuera el campo, preocupado. es decir, estamos con el corredor mediterráneo, hacer el aeropuerto, Claro. habilitar la zona para que vengan empresas. Es que aquí cuando hablamos eso exige una inversión. Claro, pero una inversión muy rentable. Cuando estamos hablando de la hongkonización, de crear una zona franca, por el estrecho pasan 200.000 barcos al año. Es la vía de agua con más densidad después del Canal de la Mancha. Gran parte de ese comercio que viene de Asia-Pacífico, que son las regiones que más van a crecer en los próximos años,
se va a otros puertos, fundamentalmente a Rotterdam, porque no tiene una base para quedarse aquí. Esa zona económica especial sería una zona en que se establecerían aquellas empresas que quisiesen dedicarse a procesar, manipular o a exportar esos bienes que vienen del estrecho. Primera vía. Segunda vía, que fuese esa zona económica especial concebida para que sea la base de aquellas empresas nutridas por fondos europeos que van a tener que invertir en África si no queremos que la inmigración se convierta en un fenómeno más incontrolable de lo que ya es. Porque hay datos que a mí me impresionan enormemente. Hoy en África hay 1.200 millones de habitantes. La Unión Europea 28, 500. Pero en el 2050, pasado mañana en términos históricos, serán 2.500 millones. La edad media en la Unión Europea es de 54 años. La edad media en África es de 18. O se les dan unas vías de desarrollo aquí, o no habrá manera de controlar la inmigración a través del estrecho. Por tanto, ahí hay que invertir dinero y, insisto, esa zona que incluiría Gibraltar, los ayuntamientos del campo, los 8 y Ceuta, podría ser base también donde establecer esas empresas. Fíjate si hay posibilidad. Y se podría retomar, que eso también lo indicamos en el libro, esa vieja idea de un túnel bajo el canal, bajo el estrecho que uniese Marruecos y España, que con el corredor mediterráneo permitiría ser una vía rápida para colocar los productos. Ahora mismo la profundidad no es excesiva. Por eso se desechó, pero ahora técnicamente Sí, parece que es posible. Es viable, sí. Claro, todo esto que dice José Manuel conduce a una cosa que en el libro no se dice con de una forma tan explícita, pero que sí se desprende. Es una oportunidad que vamos a perder, pero una oportunidad para España, para los gibraltareños y para los habitantes del campo de Gibraltar, para todos. Porque en esos momentos la situación actual es una prosperidad en cierto sentido artificial. Está basada porque la Unión Europea va a cortar eso. Claro. Primero, no tiene recorrido. Y segundo, aunque lo tuviera, al final es aprovechar ventajas fiscales para arañar un dinero a costa de una hacienda que es la española. Y estamos desaprovechando la oportunidad de hacer un desarrollo de una prosperidad real, basada en algo real, en inversiones y en infraestructuras, con un potencial enorme que es el que decía José Manuel. Entonces, por una idea cortoplacista de resolver el problema de mañana de 10.000 personas, que se puede resolver sin necesidad de crear este conflicto, estamos dejando pasar una oportunidad económica, política y social importantísima. Y vuelvo a repetir la idea que ya ha salido antes. Un país con el potencial español y con el nivel de renta español y con el PIB español no puede tener un problema con 10.000 personas. O sea, eso la Hacienda española lo puede atender perfectamente y la Seguridad Social que también. No serían 10.000 porque seguirían pasando muchos, aunque sin cerrar la verja se considerase territorio tercero. ¿Qué normas se aplicarían? La Organización Mundial de Comercio sería el tercer país. Pero seguirían entrando porque Gibraltar no puede vivir sin ellos. Sí, pero volvamos al tema del desarrollo. Tú has dicho, y lo has dicho acertadamente, que no podemos con visión cortoplacista, ¿no? Pero es que los habitantes de la zona, y yo si viviese allí probablemente sería como ellos, tienen una visión cortoplacista, que claramente cortoplacista. Piensa, yo tengo un empleo con un sueldo no píparo, pero más o menos digno, y lo que me están planteando estos señores desde Madrid es algo que por lo pronto a lo mejor pierdo el sueldo porque ya no me dejan entrar en el Peñón. Y después, sí pueden entrar en el Peñón, aunque sea país tercero, claro. Si España empieza a apretar en las pero sin cerrar la verja. Pero tú puedes entrar en Marruecos, que es país tercero. Sí, por supuesto, pero si no te empezamos a apretar en las tuercas en una cosa en otra, quizás los llanitos quieran traer mano de obra portuguesa. Dios sabe. Bueno, no, hay que hacer una labor pedagógica, didáctica, pero bueno, importantísima. Sí, y yo no veo a este gobierno haciéndola. Bueno, pero esa gente, primero eso, hay que hacer muchas cosas. Primero, esa gente que tiene razones el cortoplacista porque la gente come todos los días. Claro. Entonces, si a mí dentro de un año voy a ser muy próspero, pero entre medias me muero de hambre y mi mujer también, pues no me interesa, ¿no? Pero para eso están los gobiernos, para resolver esos problemas. El problema de los españoles que perdieran su trabajo como consecuencia de una política distinta, que no son 10.000, no sé los que sean, pero bueno, es un número de gente respetable. Se les puede garantizar el salario perfectamente. Y si no se modifica la legislación,
para que esa gente pueda seguir viviendo. Es decir, no se les puede dejar abandonados, ni hace falta ni Claro. es imprescindible. No, es que garantías el Claro. salario y además los pones a trabajar en la rehabilitación de la Claro. zona. Si hay que hacer un aeropuerto nuevo, necesitarás Claro. trabajadores. O sea que esa gente, lo primero que hay que decir es, hay que explicar a los españoles que se han preocupado por su trabajo que hay vías para que tengan una alternativa mañana, no dentro de un año, mañana. Mañana, Es decir, mañana. que tengan garantizado su sueldo. Hay que hacer pedagogía con los llanitos. Es Mucha decir, todo esto, pedagogía. mucha pedagogía. Porque hasta ahora todo lo que Sí. se le ha concedido Ah. no ha cambiado ni un ápice su sentir de que ellos quieren seguir siendo gibraltareños y no españoles. Bueno, es Sigue que, estando, Moratino están les mucho hizo unas mejor. concesiones, claro, ahora la señora Araya va a hacer otras, bueno, pero Chencho, fíjate, no quieren ser españoles, quieren ser gibraltareños y británicos porque están mejor. Sí, Claro. querrán ser españoles cuando ser español sea mejor que ser británico. Claro. Mientras sea mejor lo contrario, no querrán. pero el problema es que sea abogado del diablo, difícil de convencer. Difícil de convencer. Sí, pero mira, tú diles ahora que su nivel de vida ya no va a ser el tercero mayor del mundo, sino el 140. Bueno, pues yo quiero hacer un... ¿Sabes cuáles son los dos que están delante? Qatar y Luxemburgo. La tercera economía más rica del mundo después de Qatar y Luxemburgo es Gibraltar. Y Gibraltar tiene 4,7 kilómetros cuadrados, 33.000 habitantes y ningún recurso natural. Lo sé, lo sé. Entonces está basado en un modelo artificial que, insisto, es que no va a ser posible, por mucho que quiera la Haya, porque la Unión Europea no va a tolerar que allí no haya impuestos indirectos y no va a tolerar que el impuesto sobre sociedades no grave los beneficios obtenidos fuera. Entonces tengo una pregunta para cada uno. Esta zona especial de desarrollo, de relanzamiento del campo de Gibraltar, de pensar que los buques que van a Rotterdam pararían aquí para hacer el acomodo, el trasvase, el manejo, todo esto, ¿es realista pensar en la España de los próximos 4, 5, 8 años que España lo puede acometer? Pues si quieres la contestas tú y le hago otra al ministro. Y no está en ese punto, como tú has esbozado, la sociedad española claramente dividida y pasota sobre el tema, pasota y dividida. Es decir, tú puedes embarcar a las fuerzas de izquierda, a los separatistas, a los podemitas, en un proyecto del gobierno que dijera, ahora vamos a distraer recursos para el campo de Gibraltar y lo vamos a quitar de Tortosa o de Ondarroa o de Galicia o de Canarias. ¿Es eso realista? Bueno, primero, luego José Manuel seguro que dice cosas más interesantes, pero a mí me sorprende mucho que nos escandalice tantísimo los papeles de Panamá Sí. y en cambio nos parezca estupendo que haya un paraíso fiscal Sí, hombre. a 1 kilómetro de nosotros. En una tierra que es española. Claro, o sea, es que Gibraltar es un paraíso fiscal. Gibraltar vive de explotar a la hacienda española. Es una economía parasitaria. Entonces, si a ti te parece mal la evasión fiscal y te parecen mal los paraísos fiscales, no te puede parecer bien que Gibraltar sea un paraíso fiscal. O sea, es que hace falta una cierta coherencia. Si no se puede convencer al gobierno socialista, democrático, sobre lo que estás diciendo, que es diáfano, es claro, no se le puede convencer, ¿cómo vas a convencer a separatistas que quieren encontrar una situación como la de Gibraltar? Hay un puñado de diputados ahí que estarían muy fríos, y esa era mi pregunta que le hacía a José Manuel. Ahí aplaudieron en la comisión las explicaciones de la ministra Laya, en que decía retóricamente, no renunciamos a reclamar la soberanía. Bueno, puede decir que no renuncia a reclamar la soberanía del Perú, argumentando los derechos históricos de la corona, pero si has entregado todas las armas de negociación, has renunciado a la soberanía por primera vez en la historia. Es que el primer tratado que se firma desde Utrecht, desde 1714, es este acuerdo fiscal, que no dice nada de que no haya impuestos indirectos ni que el impuesto sobre sociedades no grave los beneficios de fuera. No dice nada de eso. Pero no estamos dependiendo más de que la Unión Europea le diga al gobierno Ahora español. sí, ahora sí. Diga al gobierno español. No, el gobierno español ya ha entregado todo. Ahí está, a eso voy. No Ya estamos está. dependiendo más de que la Ya Unión está. Española le diga al gobierno español, usted no puede permitir esto, a que el gobierno español tome medidas. No, si el preacuerdo que han firmado, es decir, el gobierno español renuncia a reclamar la soberanía, renuncia a pedir
que separe el paraíso fiscal y renuncia a una equiparación entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, que eso es la zona económica Y especial. renuncia a que usted ponga el tabaco al mismo precio que en España, Claro, y lo cual impida claro, que entren millones claro. de paquetes de tabaco. Eso es. Eso es. No, y que O sea, todos que los estamos- buques se aprovisionen en Gibraltar porque el petróleo es más barato, claro. Es Hombre, que, claro, si abres la frontera, abres la verja y mantienes una diferencia fiscal de ese tamaño, bueno, es que el contrabando de tabaco de Gibraltar va a llegar a Irún. es que Vamos, vamos a es que cerrar los estancos hasta en El Santander. siguiente paso será que vayan camiones de Madrid a Gibraltar a recoger tabaco. Si no hay frontera y ahí es la mitad de precio, pues ya me contarás, ¿no? Y además está el problema de la evasión fiscal. Es que si no se modifica la legislación de sociedades, pues desde Gibraltar se va a poder seguir, digamos, desarrollando prácticas de competencia desleal. En consecuencia, para que lo entienda el oyente de mi pueblo, si no le hacemos ver a Gibraltar que no puede tener el tabaco 38% más barato que en España cuando están entrando, porque lo compran los españoles, no lo compran, claro. No, los, por no supuesto. lo compran los birmanos. Y si no le dice a Gibraltar, cualquier gobierno español, mire usted ese paraíso fiscal, esto no puede ser, no puede ser. Porque, pues, si no se lo dices clara y firmemente, pues no hay nada que hacer. Hoy hemos planteado en el Parlamento Europeo, en la propuesta de resolución sobre el acuerdo Unión Europea-Reino Unido, exactamente eso. Es decir, cuando negocie la Unión Europea tiene que garantizar que los impuestos indirectos van a ser equivalentes para no legalizar el contrabando y que el impuesto sobre sociedades tiene que gravar los beneficios obtenidos fuera, que son todos, para no crear distorsiones al buen funcionamiento del mercado interior. Yo creo que la Unión Europea lo va a exigir. Por lo otro ¿Tú sería crees que lo va a exigir? Toda la preocupación y el que ha llevado eso ha sido, Fernando, con el Reino Unido, con el Brexit, era que el Reino Unido no hiciese un Singapur al otro lado del Canal de la Mancha. No creo que queramos que crea unos Barbados 1 kilómetro al sur de la línea. Entonces yo creo que porque perjudica a la hacienda española y perjudica a la hacienda europea. Claro, claro. Pues el IVA, los impuestos indirectos, las aduanas son recursos comunitarios. Y ahora estamos rascándonos el bolsillo para establecer impuestos nuevos para pagar el fondo de reconstrucción, el impuesto digital, de transacciones financieras, el impuesto sobre el carbono, para renunciar alegremente a impuestos que son nuestros y que se van a un paraíso fiscal. Si es que eso es completamente absurdo. Yo estoy convencido que los socialistas españoles apoyarán este texto que acabo de decir, que la Unión Europea garantice que los impuestos indirectos sean similares a los españoles para no perjudicar a las empresas españolas y que el impuesto sobre sociedades allí sea equivalente al nuestro para no favorecer evasión de empresas que podían crear trabajo allí al otro lado. Claro, ¿qué señor de Lorca, Murcia, o de Alicante, o de Cuenca, o de Salamanca va por el sur, se le ocurre un día a Gibraltar y no se trae 3 o 4 cartones de tabaco, con lo cual ya... No, pone una empresa de juego online. No, pero además, o una compañía de seguros. Pensemos solo en el tabaco. Sí. Pero no el tabaco, que es lo más visible. Se trae ya cumplido con los regalos para el sobrino, para el ahijado y tal. Y claro, está cargándose lo que venden los estanqueros de aquí. Pero esto, claro, si está 37 o 38% más barato, claro, es que compra 3 y ya se ahorra 1. Entonces, esto, yo no sé cómo... Hombre, y luego una cosa que se ve menos, pero claro, la evasión fiscal, esos son miles de millones que pierde la Hacienda todos los años. En una cosa que está socialmente condenado con toda la razón. La evasión fiscal es una lacra. Hay unidades en Hacienda destinadas precisamente a perseguir la evasión fiscal. Entonces, no es coherente que a la vez estemos bendiciendo la existencia de un paraíso fiscal al lado. Sobre todo cuando podemos impedirlo. Porque claro, la posibilidad que tiene España de impedir que Panamá sea un paraíso fiscal es limitada, pero la posibilidad de impedir que lo sea Gibraltar no es limitada, es muy alta. Y resulta que tenemos la posibilidad de impedirlo y no lo impedimos. Entonces es un gravísimo error. Y sobre todo hay el lucro cesante, es decir, la oportunidad de que de ahí haya una prosperidad basada en una economía real, no una prosperidad artificial como es la actual, ¿no? Porque una prosperidad basada en las diferencias fiscales, eso no tiene nada concreto, no es real, no es prosperidad real. Hay posibilidades de desarrollo, entonces hay alternativas, y es que lo triste es que tenemos una oportunidad
que no se ha presentado en 300 años. Y que hay que querer aprovecharla. Claro. Bueno, yo estoy deseando, ministro, que lleves toda la razón del mundo en el tema de la Unión Europea. Es decir, que la Unión apriete donde tiene que apretar para no crear una excepcionalidad bochornosa. Por eso digo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque ese modelo no es duradero, aunque se acepte todos los regalos que ha hecho Olaya. Sí, y te diré que tengo más confianza en la Unión Europea que en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas hasta ahora han tenido una doctrina que nos ha ido más o menos favorable. Completamente. Sí, pero no pensemos que va a ir más allá. No va a ir más allá. Yo he estado allí 7 años. No pensemos que va a ir más allá en absoluto. Pero ¿cómo va a ir más allá si España renuncia a pedir la soberanía? Bueno, oiga, si ustedes no la quieren, ¿qué quieren? Es lo que quiero decirte, que España lo que no debe es retroceder en Naciones Unidas. Naciones Unidas ha dicho, eso por supuesto. Esto es un caso de descolonización. Entiéndanse ustedes, lo deberían hacer pronto, pero por fin tiró la toalla que lo hiciéramos pronto, pero entiendan ustedes. Es que había fechas, como tú sabes. Sí, pero puso fecha al final de un verano, es una historia. Pero bien, pero en fin, pero hay que procurar que Naciones Unidas no retroceda, al menos, no retroceda, porque entonces sería terrible. No es que la Naciones Unidas sentó una doctrina, esto es descolonización, diga lo que diga Gran Bretaña, que se arregle, pero ahora no podemos, mirando por la otra parte, que los ingleses no metieran un gol en Naciones Unidas, pues entonces retrocedemos plenamente. Y me gustaría, como tú dices, que la Unión Europea, en esto como en el posible despilfarro de los millones que nos va a dar del rescate, que tengan una postura, que sean vigilantes. Pero serán vigilantes en lo que afecta a sus intereses financieros. En esto del paraíso fiscal, lo de la soberanía. Yo empecé el otro día en el pleno del Parlamento a decir, mire, yo no vengo a hablarles de soberanía, porque si al gobierno español no le importa la soberanía, no sé lo que les va a importar a ustedes, que son de Finlandia o de Bélgica. Voy a hablar solo de intereses financieros, que eso sí les importa. Claro, la diferencia que tú decías, Naciones Unidas, y Naciones Unidas no tiene instrumentos, no tiene armas para obligar al Reino Unido. La Unión Europea sí tiene armas, sí tiene instrumentos. O sea, la Unión Europea sí que puede impedir que Gibraltar sea un paraíso fiscal. Es decir, que hay una diferencia, tiene una fuerza mucho mayor la Unión Europea que Naciones Unidas. Bueno, pero el tema de la soberanía, que bueno, pues se queda siempre en segundo plano cuando discutimos las cuestiones prácticas, es lo que decía José Manuel hace un rato. Es un síntoma de algo más preocupante, que es la falta de pulso nacional. Es decir, todos los países defienden sus intereses con uñas y dientes, todos. Inglaterra, en el tema de Gibraltar, han pasado siglos, han pasado gobiernos, han pasado sistemas políticos, han pasado partidos y todos han mantenido una línea, es los intereses de la Gran Bretaña. Y nosotros damos bandazos. Y estamos en una etapa en la cual pues parece que los intereses de España pues son una cosa como cutre, pasada de moda, que no interesa. Claro, un país que renuncia a sus intereses y a la defensa de sus principios, de sus valores, de sus derechos históricos, pues es un país que tiene un problema muy serio. Sí. Claro. Yo creo que el escollo actual, dada la idiosincrasia política española al momento, es el problema de los 9 o 10.000 seres humanos que ganan el sustento allí. Evidentemente, ¿qué gobierno va a dar un plumazo y que se queden sin trabajo? Es que yo no me gustaría estar en el gobierno, pero yo no podría aprobarlo. Pero como tú has dicho, habría que incoar una forma, un procedimiento para que si tú le aprietas las tuercas a los gibraltareños, esas personas tuvieran unos monumentos con los que pudieran subsistir igual están subsistiendo ahora. Claro, mira, toda negociación es un pulso. Es decir, cada parte quiere lo suyo, echas un pulso y ese pulso, pues hombre, hay transacciones, busca siempre un equilibrio, pero cada uno se aferra a sus fortalezas. Y en esta discusión, en este debate o en ese problema que teníamos con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el final, que era los meses finales del año pasado, en los cuales ya quedaban absolutamente fuera, nosotros llevábamos las ganas de decir, todos salíamos perdiendo, pero ellos perdían mucho más. Entonces, tú puedes negociar desde una posición de fuerza. Entonces, lo que es sorprendente es que el que tiene la mayor fuerza y las mayores posibilidades de presionar es el que cede y además a cambio de nada. Sí, por supuesto, ¿qué problema tenía España? 10.000 personas. ¿Qué problema tenía Gibraltar? Toda su población, su forma de vida, sus ingresos, su fuente de riqueza. Es decir, estaba en una situación muchísimo peor. Entonces, yo no entiendo
cómo hemos sido capaces de negociar cediendo cuando realmente ellos tenían muchísimo más que perder que nosotros. Te citamos en el libro, Johnson, actual primer ministro, dijo que en esta negociación no iban a ceder ni un gramo de roca, ni una brizna de aire, ni un pero de los macacos de Berbería. Y entre nosotros dijimos, nosotros no, renunciamos a todo. Bueno, y me decía mi sucesor, es que queremos la pacificación. Digo, hombre, claro, había un general que decía la paz siempre es posible, basta con rendirse, por eso lo llamamos la segunda rendición. Si te has rendido, pues ya está. Es que el problema es que, citamos también el libro a Palmerston, que fue un gran ministro, un gran secretario de Estado, y decía, Inglaterra no tiene aliados permanentes, tiene intereses permanentes. Y la diplomacia es defender los intereses de tu país fuera, eso es. Y entonces, eso lo teníamos. Tenías, insisto, Naciones Unidas de tu lado. La Unión Europea que dije, oiga, no se va a aprobar nada que ustedes no acepten. Tenías la oportunidad de oro. Y tenías una solución que ganaba todo el mundo, incluidos los gibraltareños en esa zona económica especial. La doble nacionalidad, la autonomía, pero no la hemos peleado. Porque claro, si la diplomacia ahora consiste... yo he visto un tuit de la ministra que dice que la política exterior de España es derechos humanos, cooperación, multilateralismo, política exterior feminista. Oiga, todo eso está muy bien. Pero lo primero es defender los intereses de tu país. Los bilateralmente o multilateralmente. Y multilateralmente resulta que todas las instituciones nos dan la razón. Y termino. Los ingleses, abundando en lo que dice, han sido muy firmes en el principio que querían defender, que era quedarse con el peñón como base, y luego han sido enormemente cínicos a lo largo de la historia. En el libro se explica, por eso otra razón para que quiero que la gente lo lea, en el libro se explica de que hay una parte que es el peñón, que se lo cedimos en el Tratado de Utrecht, en la forma que tú has explicado, muy sucinta pero claramente, pero hay otra parte que nos robaron aprovechando que no se les ha cedido nunca. Eso en el libro está bien claro explicado. En la parte del istmo donde está el aeropuerto, no se la cedimos nunca, se la prestamos porque tenía una peste amarilla, no sé qué historia, y después no la devolvieron. Y las aguas tampoco se cedieron. Y las aguas, por lo tanto, no hemos tenido tiempo. ¿Qué opinas? Hay un tema muy importante. A la Unión Europea, ¿por qué le interesaba o le hubiese interesado solucionar este conflicto con la soberanía? Porque hay una gran parte de la legislación europea que no se puede aplicar por el conflicto de soberanía. Toda la legislación sobre espacio único europeo no se aplica porque está el aeropuerto de Gibraltar, que nosotros no podemos tolerar que se aplique. Todo el tema medioambiental de protección de las aguas no se puede aplicar porque en esas aguas hay una pelea continua de si son británicas o son españolas. Todo eso se atascaba. Cooperación en materia de persecución de delincuencia, todo eso se resolvía de un plumazo con esta solución. Pero si tiramos la toalla al primer asalto y sin que nos hubiesen dado ni siquiera la primera bofetada... Y fíjate lo que decías hace un momento de la política inglesa, que ha consistido en ir quitando territorio, pero es que hemos llegado ya al final... Eso está bien explicado en el libro. Hemos llegado al final, que claro, que es que tienen una base que les costaba mucho dinero, muchísimo dinero, y han conseguido, gracias a la entrada del Reino Unido en la Unión Europea y luego de España, que esa base ahora no les cuesta un duro, o les cuesta muy poco. Muy poco. Base nuclear, con tanta historia como dimos con que no hubiese es decir, nuclear. Que han llegado al colmo de la felicidad, que es que encima tienen una base militar que la estamos pagando nosotros. Pero si los ingleses, pues no termino de verdad, hasta cuando Lady Di y el príncipe tomaron la luna de miel, la primera noche vinieron a Gibraltar, que la cosa es increíble. Bueno, pues... en lo que a mí respecta, yo estoy muy contento de que el ministro y Fernando me hayan invitado a presentar o a moderar con ellos el libro, y espero que la charla, yo creo que sí, sea tan clara y tan instructiva como es el libro, que animo a que a quien le interese la política exterior o la historia de la zona, este es un libro importante.